Muy buenas noches, hermanas, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Y ahí está lo que hemos revisado del tema de la historia de la Iglesia a partir del mes de marzo, del 7 de marzo de este año. Y nos encaminamos ya a terminar mayo y como les dije hace un par de semanas atrás, lo más probable es que terminemos el estudio de la historia de la Iglesia a mediados de junio, ¿ya? Por supuesto que ha sido una cosa muy resumida, pero que espero de verdad nos haya dado a todos una panorámica respecto a lo que es la historia de la Iglesia y que por sobre todo entendamos la importancia de conocer nuestra historia, porque nosotros somos parte de esa historia también. Somos un eslabón y hasta que el Señor venga por su iglesia vamos a seguir siéndolo, y si partimos antes habremos quedado en la historia y eso va a seguir escribiéndose, somos parte de eso. Y muchas veces, y en realidad muy pocas veces, para ser honesto, la iglesia, el cristianismo en general, tiene conciencia de su historia. Entonces ya expliqué largamente las razones prácticas de conocer la historia, sobre todo para identificar la pureza doctrinal y también para reconocer en la vida de otros siervos, de otras mujeres y hombres a lo largo de esa historia, cómo es que Dios se ha glorificado a través de ellos, y nosotros, como la última parte de esta historia hasta aquí, nos vemos beneficiados de ella, ¿ya? Acá falta, por supuesto, la Iglesia Apostólica, que la Iglesia Apostólica es... no la colocamos porque básicamente corresponde a todo el libro de los Hechos. Pero una cosa que es importante recordar siempre es que estos dos periodos, ¿no es cierto?, más el de la Iglesia Apostólica, perdón, el periodo de la Iglesia Apostólica y de la Iglesia Primitiva, es un periodo relativamente corto en términos de siglos, son no más de 3 siglos. Si nosotros consignamos que el final de la Iglesia Apostólica es con la muerte del apóstol Juan, en el año, más o menos en el año 100, ¿no es cierto?, tendríamos ahí una claridad de cómo es que la iglesia cristiana era, y el cristianismo estaba más bien identificado como una gran unidad, independiente de las diferencias que existían, y por supuesto el tratar de herejías incorporarse y perturbar la pureza de la iglesia. Pero el concepto cristiano estaba bien identificado, es decir, la gente de aquella época, la sociedad de aquella época podía perfectamente identificar los cristianos, ¿ya? Los cristianos. Durante el periodo de la iglesia primitiva, que fue el primer capítulo que nosotros vimos, ciertamente esto se continuó, y este periodo dura más o menos como 200 años, ¿ya? Y tenemos prácticamente una continuación del modelo apostólico, extendiéndose mayormente dentro del Imperio Romano, pero también muy fácil de identificar, al punto que era también fácil de perseguir, ¿ya? Entonces, esto es importante porque esas son las raíces primarias que se van a, no a perder, perdón, las puertas del infierno nunca prevalecerán sobre la iglesia nunca ha desaparecido, ¿ya? Pero se pierde su rastro histórico, por decirlo de alguna manera, cuando comienza este proceso de la iglesia imperial, que más o menos dura también unos 2 siglos, en el que comienza este proceso de que la raíz primaria comienza a perderse el rastro por causa de la irrupción del catolicismo romano, que va a dar lugar a la época más larga de esta historia, prácticamente 13 siglos, sumergidos en un oscurantismo bíblico que ciertamente va a influir fuertemente en lo que van a ser los periodos posteriores y donde nosotros estamos ahora, ¿ya? Entonces, quiero que entendamos eso, porque justamente cuando hablamos nosotros de la Reforma, y recuerden que tratamos dentro de la Reforma esta etapa tan importante que es los prerreformadores, que estaríamos tomando del siglo XI hasta el XIII-XIV, y la Reforma propiamente tal, y vimos ese periodo de los prerreformadores para que entendiésemos que no es que esta reforma se origina con Lutero, ¿ya? Esto venía de siempre y se le llama reforma
principalmente por el hecho de que el propósito, el deseo, tanto de los prerreformadores como los reformadores, era volver a la forma original, el modelo de Dios, ¿no es cierto?, la iglesia de Dios, ¿ya? Y Lutero, pero se le llama como un hito histórico la Reforma en 1517, cuando Lutero en la Catedral de Wittenberg, ¿no es cierto?, clava sus 95 tesis, que era una práctica común, o sea, cualquier erudito que quería iniciar un debate o llamar a un debate, escribía sus tesis, que se llamaban, ¿no es cierto?, y las clavaba en esa puerta, y ni siquiera era en la puerta propiamente tal, había como un fichero al lado, no iba a estar metiéndole clavo a la puerta. Pero el tema era eso, o sea, ahora Lutero nunca imaginó la repercusión que esto tendría, y nosotros tenemos que saber que es un hito histórico tan potente que hay un antes y un después de esas 95 tesis, ¿ya? Y la Reforma es un movimiento que tenemos que entenderlo también a partir de una cultura romana, porque todos los reformadores y los prerreformadores, sin excepción, fueron personas salidas del sistema. Por eso es que ellos hablaban de reformar. ¿Ya? Ellos incluso no hablaban de eliminar, hablaban de reformar, siendo cristianos bíblicos, por supuesto. Entonces, la reforma, bueno, después nos detuvimos un poco en la reforma inglesa, principalmente por el hecho de que la reforma inglesa, aunque comenzó de una mala manera o por una mala intención del rey Enrique VIII, ¿no es cierto?, es en Inglaterra donde se desarrolla el primer traslado o el primer movimiento de los peregrinos hacia Norteamérica, específicamente a la colonia o sea, los primeros iban a las colonias de Virginia, pero sabemos que se desviaron y finalmente terminaron más al norte, en la zona de Nueva York o Boston, que es hoy día. Pero es importante el estudio de la Reforma en Inglaterra, porque de ahí va a derivar también lo que vamos a ver hoy día, que son la mayoría de las denominaciones que llamamos históricas. ¿Ya? Por supuesto que necesitamos nosotros también conocer un poco de la historia de la Biblia en nuestro idioma, que es bastante contemporánea e incluso anterior, su edición oficial, por así decirlo, a la Biblia inglesa, ¿ya? La Biblia del Oso es de 1569 y la versión King James, estoy hablando de la autorizada. Hubieron muchas otras revisiones, traducciones no, entre comillas, autorizadas en años anteriores. Pero en términos de oficialización propiamente tal, la Biblia de Cipriano de Casiodoro de Reina, y Cipriano de Valera es anterior, ¿ya? Y lo que vimos la semana pasada, también espero que lo puedan revisar, que es esta controversia que se produce en el año 1600, en el siglo XVII, ¿no es cierto? Y que va a producirse un sínodo que se llamó una reunión, donde se establecen los cánones de Dort, en la ciudad holandesa donde se realizó esta reunión, porque en ese entonces todos los países europeos protestantes, ¿ya?, o reformados, que es el otro sinónimo, se reúnen a partir de un reclamo de un sector de los protestantes identificados con la doctrina arminiana. ¿Recuerdan ustedes de Jacobo Arminio? ¿No es cierto? Jacobo Arminio, que en definitiva cuestionaba la total soberanía de Dios en el sentido de que el hombre tenía parte en el proceso de la salvación, ¿ya? Ahora, esto se llamó calvinismo y arminianismo, pero no debemos entenderlo a la luz de los epónimos de sus, entre comillas, seguidores, porque a esta altura Calvino llevaba como 30 años ya en la presencia del Señor y Arminio llevaba como 10. Por lo tanto, cuando se trata de cargar con Calvino el hecho de haber fundado esto, el calvinismo y todo esto, es equivocado, porque los seguidores, a lo mismo que pasó con Lutero, ¿ya? Entonces, los 5 puntos que vimos también, yo les invito a que lo puedan revisar. Esos 5 puntos que también malamente se llaman los 5 puntos del calvinismo, porque no son del calvinismo, esa es una resolución de estos cánones que duró, ¿recuerdan? Los que vinieron, 154 reuniones, casi un año, reuniéndose prácticamente todos los días, tratando doctrinalmente cada uno de los reclamos arminianos, y finalmente la conclusión son 5 respuestas a esos 5 puntos que se les llama históricamente los 5 puntos del calvinismo, pero no es así, ni siquiera los instituyó Calvino, ¿ya? Y lo que sí es importante, recuerdan ustedes la última diapositiva que vimos,
Diapositiva se dice, ¿o no? ¿Cierto? ¿O no? ¿Sí? El papelógrafo anterior. Y vimos, ¿no es cierto?, entre la forma doctrinal, cómo es que esto se tiene que definir. El monergismo, ¿recuerdan eso? El monergismo, que es solo Dios, o sea, cuando hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, que era la controversia entre Calvino y Arminio, porque en todo lo demás coincidían, ¿ya? En la salvación, el monergismo dice que todo depende absolutamente de Dios. Y tenemos la otra línea, que es el sinergismo, en el cual se dice que la gran parte depende de Dios, pero a nosotros como seres humanos nos corresponde una parte en esa salvación. Ese es el sinergismo, ¿ya? De sinergia. Puede ser algunos que piensen, oye, no, Dios tiene el 99% de la acción y yo pongo el 1%. Ahora, a la luz de la realidad bíblica, los argumentos son lapidarios a favor del monergismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros podríamos pensar claramente que nuestra iglesia no es una iglesia calvinista, sino que es una iglesia de una doctrina monergista, ¿ya? Calvino enseñó la total soberanía de Dios, ¿ya? Arminio también enseñó la total soberanía de Dios, pero tiene una discrepancia en cuanto al tema de la salvación, ¿ya? Ya lo expliqué ya cuando vimos el tema. Pero ¿por qué es importante repasar eso? Porque todas las iglesias protestantes, cristianas, evangélicas, reformadas, a partir de ese momento van a ubicarse ya sea en una visión monergista o en una visión sinergista de la salvación, ¿ya? Y lo vamos a ver. Lo que vamos a examinar hoy día son un barniz de las denominaciones históricas. Salimos ya de Inglaterra, vamos a cruzar el Atlántico, ¿no es cierto? Ya el Mayflower, llegamos, nos comimos el pavo, hicimos toda la cuestión y ahora vamos desarrollando. Las denominaciones históricas, ¿ya? Se le aplica este concepto a aquellas que se originaron en Europa, a partir de la Reforma luterana, ¿ya? Los luteranos, recuerda que Lutero ni siquiera quería que existiera algo parecido que fuera luteranismo, pero la gente, como es porfiada, somos porfiados, entonces los luteranos. Bueno, el luteranismo es la iglesia o la denominación histórica base, de ahí parten todas. El luteranismo se establece principalmente en Alemania y en los Países Bajos, ¿ya? Esto es importante porque los luteranos no tuvieron un impacto mayor en Europa. Los que van a tener un impacto mayor en Europa van a ser los bautistas y en América. Ahora, cuando ocurre todo ese cisma en el reinado de Enrique VIII, a partir de su deseo de casarse con Ana Bolén, y después se vuelve a casar y se vuelve a casar, y para justificar eso, por lo tanto tiene un origen malo, el anglicanismo, se establece esta iglesia anglicana, pero había una influencia, por cierto, reformada y de los luteranos principalmente, por lo tanto, aunque el origen de la iglesia anglicana no es en buenos términos, sí se desarrolló el protestantismo bíblico muy bien en Inglaterra, al punto que surgen estos movimientos de los puritanos, que después fueron los peregrinos, me voy a explicar lo mejor que pueda. Los puritanos salen de la iglesia anglicana porque ellos identifican que la iglesia anglicana, a pesar de ser protestante o de denominarse no sujeta al papado, se dan cuenta que el anglicanismo tiene muchas corrupciones, tanto o más que la de Roma. Y se están refiriendo específicamente a la iglesia estatal. Recuerden que ahí, hasta el día de hoy la corona funciona asociada a la iglesia anglicana en Inglaterra. Por lo tanto, estos anglicanos salen ya por desacuerdo justamente de que el anglicanismo
mantenía prácticas muy asociadas al catolicismo romano, permisivo, poco bíblico y principalmente de carácter político, ¿ya? Estos anglicanos se les llama puritanos porque ellos querían purificar la iglesia anglicana. Ya no se les llama reformadores porque ya se reformaron. Se les llama puritanos. El deseo de eso ahora es purificar esta iglesia anglicana que, dada su asociación con el gobierno monárquico, ¿no es cierto?, y empiezan a tallar las conveniencias políticas, por lo tanto se había contaminado. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Estos mismos puritanos también van a ser los que se van a llamar peregrinos, que van a atravesar el Atlántico y van a llegar a Norteamérica. Se les llama puritanos, peregrinos, o también se les llama separatistas. Cualquiera de esos tres aplica al mismo grupo de cristianos nacidos en una iglesia anglicana, pero a la luz del estudio de la Escritura, ¿qué cosa? Llegan a la conclusión de que el anglicanismo está corrupto, ¿no es cierto?, y que en definitiva ellos lo que quieren hacer es purificar la iglesia anglicana, no lo pueden hacer internamente, ¿no es cierto?, y por lo tanto salen de ahí y establecen un movimiento propio. De esos puritanos van a surgir los bautistas. El término bautista surge como un concepto peyorativo, así como el término cristiano surge como un sobrenombre peyorativo en Antioquía, ¿no es cierto?, bautistas también. Y ya vamos a ver de dónde viene el origen del nombre bautista propiamente tal, pero básicamente surge como un nombre o un sobrenombre peyorativo, ¿ya? Y el otro grupo que surge en la iglesia anglicana son los congregacionalistas, ¿ya? Los congregacionalistas rechazaban la idea anglicana de unión a la monarquía y una serie de otras cosas. Ahora, sumado a otros elementos doctrinales que no voy a tocar, solamente dos que son importantes. Por ejemplo, los anglicanos practicaban el bautismo de niños, ¿ya? Y los anglicanos hacían una separación entre clero y el laico. Y eso en la iglesia cristiana no existe un clero y los laicos. Existen dones y existen, sobre todo, digamos, responsabilidades distintas, pero no existe algo llamado como clero separado de los laicos. Somos todos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, todos, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos estamos en el mismo estatus y todos tenemos, ¿no es cierto?, dones distintos en función del beneficio corporativo. Pero la iglesia anglicana mantenía el esquema de clero, laicos, ¿ya? Dos de los muchos otros elementos. Los congregacionalistas principalmente rechazaron la influencia presbiteriana. Los presbiterianos vienen después de los luteranos, ¿no es cierto? Y principalmente tenemos la figura de Calvino en Suiza y de Knox en Escocia. Los presbiterianos establecieron un gobierno eclesiástico en función de ancianos y presbíteros. El problema de los presbiterianos, no de la original, ¿no es cierto?, de Calvino y de Knox, sino que de los sucesores o los continuadores, fue que establecieron un gobierno presbiteriano en cada una de sus congregaciones, pero establecieron un presbiterio mayor que hasta el día de hoy existe, y por lo tanto establecieron una jefatura que supervisaba todos los otros presbiterios, ¿ya? Los congregacionalistas tenemos que entender que son hermanos reformados, puritanos, que además tienen un rechazo absoluto a cualquier cosa que se asemeje al catolicismo romano. Yo creo que era como puritano. Cualquier cosa era sinónimo de escozor. Entonces, cualquier cosa, pero ¿cómo esto? O sea, estos son jefes de esto. Cualquier cosa que se viera como jerárquico, lo que fueran, ellos lo rechazaban. Y entonces los congregacionalistas tampoco se asociaron por los bautistas, porque los bautistas establecieron un gobierno parecido a esto sin este presbiterio general, pero ya tenían ciertos niveles de autoridad. Vuelvo a insistir, estos hermanos cargan con 13 siglos de catolicismo romano. No es que en la iglesia no exista una autoridad, no exista esto, pero en ese momento cualquier cosa que se asemejara a una autoridad o que alguien iba a tener una autoridad por sobre el otro era inmediatamente una instancia de conflicto. Estos congregacionalistas, no, ellos dicen cada iglesia es autónoma y tiene libertad, ¿no es cierto?, para autogobernarse. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que eso tiene pro y contra.
los sistemas donde existen presbiterios y los sistemas liberal o congregacionalistas aislados también. Por eso es que es tan importante que el Espíritu Santo realmente esté en la iglesia o en la congregación o en el presbiterio, porque finalmente es Él el que va a permitir que se gobierne correctamente la iglesia. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, los bautistas, breve barniz. Bueno, ellos nacen en Inglaterra, como dije ahí, a partir de los puritanos en el siglo XVII. Su origen no es certero y no todos los bautistas reconocen el mismo origen histórico, estoy hablando. Todos están claros que fue en Inglaterra, todo está claro que fue en el siglo XVII, todo está claro que finalmente en 1689 se estableció oficialmente la iglesia o la congregación o la denominación bautista, pero no todos están claros en este origen. Una gran mayoría de los bautistas trazan su origen en los anabautistas, que era un movimiento separatista también en Inglaterra, y el prefijo an, ¿no es cierto?, significa de nuevo o re, y entonces se les llamó los rebautizadores. ¿Por qué? Porque ellos cuando salieron de Roma dijeron, entonces nosotros fuimos bautizados como católicos romanos, ese bautismo no sirve y no vale para nada, por lo tanto nosotros nos bautizamos de nuevo. ¿Ya? Y así se les llamó los anabautistas. Los anabautistas partieron bien, de hecho fueron perseguidos por la misma iglesia anglicana en Inglaterra, porque pertenecían a la línea de los puritanos. Pero los anabautistas terminaron mal, porque los anabautistas después se fueron al lado carismático y empezaron con los sueños, las visiones, la lengua y toda esta cosa, y entonces se separan, ¿ya? Y de los anabautistas surgen los bautistas. Y vamos a ver que en su confesión de fe de 1689, uno de los propósitos, vemos al tiro, era diferenciarse de los anabautistas y de los arminianos, o del bautista arminiano que ese entonces ya habían surgido. Entonces, estos anabautistas, bueno, Thomas Muster es uno de los fundadores de los anabautistas, y él fue el que guió o lideró a los anabautistas en su época buena. ¿Ya? Después la cosa degeneró en otra cosa. Para que nos demos cuenta que, al igual que en la iglesia primitiva, al igual que en la iglesia apostólica, a poco andar de la iglesia surge la herejía y con mucha facilidad entra a los círculos de la iglesia. ¿Ya? Entonces, la otra línea traza su fundación a partir de John Smith, un puritano separatista, y la coloca, ¿no es cierto?, en Ámsterdam, principalmente porque recuerden que los puritanos fueron perseguidos. En esta época, 1612, ¿quién reinaba en Inglaterra? El rey Jaime, de la King James, ¿recuerdan? Bueno, el rey Jaime. El rey Jaime era bastante ambiguo, favorecía de repente a los católicos, se decía protestante, pero normalmente perseguía a cualquiera que tratara de moverle la organización y el orden que había establecido. Entonces, y aquí ellos en 1640 dice que ahí se constituyeron como bautistas. Ahora, los bautistas realizan su confesión de fe en 1689, ahí todos los bautistas están de acuerdo en que ahí nacen, por decir así, a la vida pública, y esta declaración de principio, las 7 congregaciones bautistas más importantes de Inglaterra, y se revisa esta y comienza ahí la historia de los bautistas. La historia de los bautistas. Ahora, cuando hablamos nosotros de confesión de fe, es importantísimo esto porque en aquel entonces había tanta cantidad de información y tantos movimientos y submovimientos que era necesario en un corto espacio, por así decir, establecer en qué creemos, como lo que tenemos nosotros. La declaración de fe es una cosa resumida de puntos fundamentales en los cuales creemos. ¿Ya? Por ejemplo, el primer punto de nosotros es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la única autoridad de norma y conducta de los cristianos. ¿No es cierto? Entonces, cuando establecemos eso, establecemos el punto de partida e inmediatamente nos vamos a diferenciar de la gran masa de católicos que dirán la Biblia y la tradición
de los mormones que dirán la Biblia y el libro del Mormón y así sucesivamente, pero también de muchas iglesias, entre comillas, evangélicas que dirán la Biblia y la profecía nueva o las cosas que Dios puede decir de otra manera y así sucesivamente. Entonces eso era la declaración de fe y en esta época era muy, muy importante y lo sigue siendo. Toda iglesia, esto no es agregar escritura, esto es resumir en qué creemos. ¿En qué creemos? ¿Ya? Y recuerdan ustedes las 5 solas. Sola escritura, sola gracia, sola fe. ¿La cuarta cuál era? Solo Cristo y la última, sola Deo Gloria, ¿no es cierto? Juan Sebastián Bach, firmaba Juan Sebastián Bach en su obra y después ese de Solo Deo Gloria, las iniciales de Solo Deo Gloria. ¿Ya? Él decía, toda mi música es para la gloria de Dios. Bueno, ahora, saltamos. Los bautistas tienen importancia y lo hacemos un poco más largo porque los bautistas van a ser y son, de hecho, la congregación mayoritaria en los Estados Unidos. Y la gran cantidad de misioneros y las primeras misiones que vienen a Sudamérica, a esta parte del mundo, no vienen de Inglaterra, vienen de los Estados Unidos. Y las más grandes misiones o los más grandes movimientos misioneros son de origen bautista, ¿ya? De origen bautista. Y eso es importante. Bueno, en Estados Unidos la Convención Bautista del Sur, con sede en Georgia, en Augusta, Georgia, la más grande denominación del país, tiene 17 millones de miembros activos al 2014. ¿Qué significa miembro activo? Pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí esta noche están inscritos en el libro de membresía de esta iglesia? La mitad no está. Entonces, eso se llama miembro activo. Que los norteamericanos son bien ordenaditos en eso. Lo que significa que tenemos otros 17 millones que asisten, pero no están inscritos. ¿Ya? Y probablemente más. Entonces, es un número parcial. Es un número parcial. Tienen, sí, registradas 42.000 iglesias. En Chile existe esta agrupación que es la UBACH, Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas de Chile. Ahora saltamos a Estados Unidos, a Chile. ¿Cómo llegaron los bautistas a Chile? Históricamente reconocemos, mire, busque, no vea esta noche COSEM. ¿Cómo es? Métase a internet y vea la vida de Diego Thompson. Es preciosa, es preciosa. De hecho, la Biblia Thompson, que muchos crecimos y seguimos aprendiendo de ella, es un sistema inventado por él. ¿Ya? Este fue un pastor escocés invitado por nuestro capitán general Bernardo Higgins. Una de las cosas positivas que tenía Bernardo Higgins es que detestaba a los católicos. ¿Ya? ¿Él dónde fue? Y esto lo tenemos que saber. ¿Dónde estudió Higgins? En Escocia, en Gales y en Londres. Por lo tanto, él tenía una influencia protestante. No estoy diciendo que era protestante, pero él tenía una influencia protestante reformada. Él se entera que Diego Thompson está en Buenos Aires e inmediatamente le escribe a José de San Martín y José de San Martín le manda a Diego Thompson a Chile porque Diego Thompson, junto con otros hermanos, ¿no es cierto?, y una agrupación completa, Diego Thompson trabajaba para la Sociedad Bíblica de Inglaterra, ¿ya? Y ellos inventaron un método que se llamaba el método lancasteriano. Ellos alfabetizaban a través de la Biblia, a través de la Biblia. Un método precioso. También, ¿qué viene después de COSEM? Masterchef. No vean Masterchef. Métanse a internet y estudien el método lancasteriano. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Ya. El método lancasteriano. Precioso. Precioso. En Chile no prendió esta cuestión. ¿Por qué creen ustedes? Los curas. ¿Ya? De hecho, quisieron hasta matar al Diego Thompson. Diego Thompson recorrió toda América durante 15 años, desde Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México, enseñando esto. Y Diego Thompson, de su bolsillo, porque todos estos bautistas y todo esto era gente que tenía recursos, porque eran intelectuales, profesores de universidad, o sea, gente realmente valiosa. De su bolsillo introdujo las primeras 2000 Biblias Reina Valera en Chile.
en Chile, ¿ya? Después introdujo 500, después lo pillaron y lo expulsaron. Y ahí se fue al Perú, ¿ya? Entonces, la vida de Diego Thompson es el primer bautista que llega a Chile. Y él hace una obra misionera en todo el continente, o sea, nada de reconocida por el sistema romano, por cierto, pero nosotros debiéramos aprovechar de leer esa historia. Ahora, la Iglesia Bautista en Chile, porque después pasa un largo periodo en el cual el cristianismo no fluye mucho acá en Chile, pero en el 1908 se organiza en la Araucanía, en esta ciudad de Cajón, la Convención Bautista, en ese entonces Convención Bautista Chilena. Al día de hoy, la Iglesia Bautista, esta UBACH, ahora vamos a otro punto. En la UBACH no están todas las iglesias bautistas de Chile, solo las que están afiliadas. La afiliación es una cosa voluntaria, por lo tanto estos son números parciales también, ¿ya? Pero ellos tienen registrado 500 congregaciones y cerca de 40.000 otra vez miembros activos o inscritos, ¿ya? En Chile, los bautistas principalmente tienen una predominancia en el sur de Chile y ellos establecieron sistemas educacionales, colegios y una serie de otros, principalmente colegios, ¿no es cierto?, de muy buena calidad. Y en el sur de Chile tienen mucha presencia e influencia, ¿ya? Ahora, en Estados Unidos, el 2008 fue esta foto, ¿sí? Aquí tenemos nosotros la realidad religiosa de Estados Unidos. Los bautistas, este es lo que se llama el cordón bíblico, que se extiende también un poco más hacia el norte. Aquí ganó Trump. Esto hizo ganar a Trump. Lo que está muy oscuro es más del 50%, lo que está mayoritariamente ahí entre el 25 y el 50%. Es decir, una inmensa cantidad de bautistas en los Estados Unidos, ¿ya? Los que están más claritos son también protestantes, no necesariamente bautistas, que están entre el 10 y el 25%. Entonces, vemos que es una situación mayoritariamente en esta inmensa zona de los Estados Unidos. Ahora, esta es una foto también de la realidad religiosa en los Estados Unidos. No existe una cosa así de estudio en Chile. La iglesia protestante, se le llama iglesia protestante, principalmente a las denominaciones históricas, donde está la bautista, presbiteriana, metodista y en fin, un 26%. El católico también es una cifra engañosa, porque si nosotros hacemos una encuesta en Chile religiosa, probablemente salga una mayoría católica, pero la gente dice católica como un acto reflejo, porque cuando tú le preguntas a esa persona, ¿va a misa? No. Esto no creo esto, no me gusta esto, no. En cambio, cuando hablamos de protestante, en Chile, alguien que no estoy diciendo si es convertido o no convertido, sino que simplemente alguien afiliado a una iglesia cristiana, evangélica, en un 99% es militante. O sea, la persona va a los cultos, participa, diezma o ofrenda, en fin, tiene una participación activa. El católico no. Entonces, el número del católico, tanto en los Estados Unidos como en Chile, es mentiroso también, ¿ya? Después tenemos otra gran porción que corresponden a líneas protestantes, donde principalmente se encuentran las iglesias que se llaman las iglesias libres, que son iglesias sin una denominación o no afiliadas a una denominación específica, pero normalmente la gran mayoría de ellas han salido de denominaciones así. Por ejemplo, la iglesia de la cual nosotros, de la cual fuimos fundados, por así decir, en un sentido, es una iglesia libre, pero que en sus orígenes fue bautista, ¿ya? En sus orígenes fue bautista. Bueno, sin afiliación, estas iglesias históricas de negritos también son en su gran mayoría protestantes, y después los otros segmentos de religión. Entonces, si vemos, el trozo o la porción protestante es la más grande, y entonces vemos que existe todavía una cosa que si nosotros tiramos esto en Europa, el gran porcentaje de la torta sería islámicos y ateos, o gnósticos o agnósticos,
Bueno, el tema triste de esto, con los bautistas y con todas las otras, que existe hoy día tanta diversidad de bautistas y contradicciones. Por ejemplo, tenemos un bautista como Paul Washer. ¿Han oído hablar del pastor Paul Washer? Bueno, Paul Washer es un bautista y es calvinista. Tenemos a Billy Graham, supuestamente el más grande evangelista de toda la historia. Pero Billy Graham es un arminiano, ¿ya? O sea, Washer es monergista, Billy Graham es sinergista. ¿Ya? No se pueden conciliar las dos cosas. Y además Billy Graham es ecuménico. ¿Ya? Pero ambos son bautistas. Entonces, por eso es que mucha gente dice, mira, yo vengo de Antofagasta y llegué a La Serena y yo participo y soy parte de una iglesia bautista acá y voy a llegar a una iglesia bautista aquí en La Serena. Y en la gran mayoría de las veces, por no decir todas las veces, las personas entran a esa iglesia bautista y esa iglesia bautista no tiene nada que ver con la iglesia bautista que venían de Antofagasta. Y no estoy hablando de forma, estoy hablando muchas veces de fondo. De fondo. ¿Y es por qué? Porque existen todas estas cosas, diferencias doctrinales, pero se conservan los apellidos. Se conservan los apellidos. La próxima semana vamos a ver, por eso es que la próxima semana la dejé específicamente para hablar del movimiento pentecostal. Porque ahí sí que es como una madeja, es una cuestión, una pelea de gato. De verdad, o sea, cosas como pues en Chile es la única parte del mundo que existe una iglesia metodista pentecostal. ¿Cómo? Si conoces el origen de los metodistas y el origen de los pentecostales, no tiene nada que ver. Pero existe y es una de las congregaciones mayoritarias. Entonces, eso es importante tener claro, que existe mucha confusión al respecto. Piensen ustedes, hay iglesias hoy día presbiterianas cuya raíz es el mismo Calvino. Iglesias presbiterianas hoy día, por ejemplo en Chile, la gran mayoría de los líderes presbiterianos son masones. Son masones. Y en los Estados Unidos también. ¿Cómo concilias la masonería con el cristianismo? Ni siquiera estoy hablando con los presbiterianos. Si Calvino viera eso, los quema todos. Pero existe. Entonces, eso es a lo que se ha perdido. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el mundo entre con mucha facilidad en la iglesia. Y esto comienza de a poco. Comienza haciendo concesiones, ¿no es cierto? Y por eso es que es tan bueno que nosotros siempre entendamos que tenemos que mantener al margen nuestras emociones de la doctrina. Que la doctrina sana nos emocione. No significa ser personas duras ni hoscas, no. Significa que lo que no es de Dios no puede tener cabida. Yo conozco personas que son católicas y son preciosas personas en lo humano, pero no puedo llegar a pensar, yo creo que ella es, ¿sabes qué? Que en el fondo, aunque ella es pero devota de la Virgen de Pompeya, yo creo que en el fondo ella es cristiana. No existe tal cosa. Así es como entra esto acá. No entró de la noche a la mañana. La gran mayoría de las iglesias bautistas hoy día, tanto en los Estados Unidos como acá, son iglesias de corte arminiano y sus orígenes son puritanos calvinistas. Estoy diciendo monergistas. O sea, solo Dios, la soberanía de Dios es total. Porque no se pueden conciliar las dos cosas. O el hombre tiene participación en su salvación o el hombre no tiene participación en su salvación. O Dios tiene todo el control en la salvación o Dios no tiene todo el control en la salvación. Entonces yo pregunto hoy día, por ejemplo, ¿nosotros creemos que Dios es 100% soberano en todo? Sí. Nosotros creemos que podemos llegar a creer que Dios vio algo especial en nosotros para hacernos salvos. ¿Creemos que somos mejores que aquellos que no son cristianos? ¿Creemos que pusimos algo nosotros a favor de la salvación? Entonces no podríamos ser sinergistas por ningún motivo. Por ningún motivo. Y los argumentos para el monergismo son lapidarios. O sea, lapidan al sinergismo, al arminianismo. Por eso es que hay que entender bien lo que vimos de los cánones de Dort, porque los cánones de Dort no fue una cosa que los calvinistas impusieron, fue una conclusión a la que llegaron los calvinistas y los arminianos. Pero como todas las cosas, tal como, recuerdan, en el siglo IV, el arrianismo fue condenado como herejía por los cristianos
pero siglos después vuelve a aparecer, y siglos después vuelve a aparecer con los testigos de Jehová. Entonces, una herejía antigua. El arminianismo es una herejía antigua, que viene del pelagianismo y así sucesivamente. Pero hoy día, la gran mayoría de las iglesias cristianas en los Estados Unidos, denominacionales, históricas o libres, son de corte sinergista. O sea, la pelota está en tu cancha. ¿Estamos? Bien. Los presbiterianos, rapidito. En Estados Unidos, una congregación no muy grande, pero sí muy influyente. Sí, muy influyente. ¿Ya? En Chile existe también una agrupación IEPCH, que significa Iglesia Evangélica Presbiteriana de Chile, que se organiza también en el siglo XIX. ¿Ya? En el siglo XIX. Los presbiterianos en Chile se reconocen a partir de la llegada del reverendo David Trumbull, ¿no es cierto? Y la primera iglesia presbiteriana se funda por allá por el 1845 y en 1868, al igual que los bautistas, después de un par de décadas, se establecen como una denominación oficial. Por cierto, ninguna de estas con personalidad jurídica, porque en aquel entonces los curas no permitían nada de esto. ¿Por qué no tuvieron problemas mayoritariamente estas iglesias históricas en Chile? Es porque ellos cometieron un error o tomaron una posición. Las iglesias o los cristianos históricos que llegaron de Europa a Chile establecieron sus iglesias, pero fueron círculos cerrados. Por ejemplo, la iglesia luterana, solamente alemanes en el sur. Solamente alemanes. O sea, tú nunca ibas a ver un espécimen como yo en un culto luterano en el sur. ¿Ya? Ahora sí, porque si hay mormones negros, podemos ver luteranos negros también. ¿Ya? Entonces ellos hicieron eso, se cerraron. Los anglicanos en Valparaíso, los bautistas ingleses en Valparaíso, lo mismo, círculos cerrados. ¿Ya? Círculos cerrados. La excepción fue Thompson, pero Thompson es muy, muy anterior. Entonces, todo el evangelismo de Sudamérica, de Chile específicamente, de esta parte del mundo, vino de Estados Unidos. De Estados Unidos. Nuestros hermanos norteamericanos son los que nos evangelizaron. Ellos son los que nos evangelizaron, no los europeos. Los europeos nos discriminaron, si pudiéramos decir nosotros. ¿Ya? Entonces, eso también va a explicar por qué el movimiento pentecostal es tan potente en Chile. Porque la clase común de aquella época, ¿no es cierto?, no tenía una identificación con el clero católico, que también era una cosa elitista, ni tampoco con las iglesias protestantes, porque también eran elitistas de partida, ni siquiera los sermones eran en su idioma. Y por lo tanto, cuando llega el pentecostalismo, entonces prende, pero como regadero, en nuestro país. ¿Ya? Claro que los pentecostales chilenos no tienen nada que ver con los pentecostales norteamericanos. Cuando vino Rex Hambar al Estadio Nacional, por allá por el año 80, lleno el Estadio Nacional a tute de pentecostales, ¿no es cierto? Y los pentecostales, porque después vamos a hacer la diferencia entre pentecostales y carismáticos. Los pentecostales, la hermana con el pelo hasta los tobillos, ¿no es cierto? Faldas largas, sin desodorante, sin depilarse, sin ninguna cosa, nada, todos sus bigotitos, sus axilas peludas, todo ahí. Y llega Rex Hambar y se baja la señora Hambar con un traje de 2 piezas, casi minifalda, a todo cachete, peinado a la moda, llena de anillos, Rex Hambar vestido a la última moda, todos los músicos, todo, pero las cantantes, pero precioso todo. Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Te das cuenta? Entonces, los pentecostales de allá no tienen nada que ver con el pentecostalismo de acá. Nada que ver. ¿Ya? Y eso va a provocar un cisma. Por eso que en Chile existen tantas líneas pentecostales. Bueno, la iglesia presbiteriana. Los luteranos, muy poca presencia en Chile. Algo en Santiago y en Valparaíso. Siempre en Valparaíso por el hecho de que ahí llegaban las embarcaciones. Y en Santiago, obvio, ¿no es cierto? Pero principalmente los luteranos en el sur a través de la colonización de los alemanes. Y los anglicanos son un poco mayoritariamente en Chile y los anglicanos fueron un poco más abiertos.
un poco más abierto en ese sentido, y por eso es que dentro de las iglesias históricas, aparte de la bautista, ¿no es cierto?, son los que tienen mayor presencia. Pero como digo, la bautista en Chile, o los bautistas en Chile, hace mucho rato que perdieron los lineamientos históricos y conservan solamente el nombre bautista o la denominación. ¿Ya? Los metodistas. Los metodistas también es un movimiento un poco posterior, con este estamos terminando, también se origina en Inglaterra, y este es el movimiento que va a dar origen a la gran cantidad de iglesias libres en los Estados Unidos de corte arminiano. Los hermanos John y Charles Wesley, ¿no es cierto?, y George Whitefield. Whitefield era calvinista, los Wesley eran arminianos, sin embargo pudieron convivir muy bien, ¿ya?, y realizar una obra preciosa. No tuvieron mucho impacto en Europa, pero sí en los Estados Unidos. Sí en los Estados Unidos, ¿ya? Y a partir de ellos se forman, como digo, las grandes líneas de iglesias libres de corte sinergista o arminiano, ¿ya? Ahora, en Chile es importante porque llega el misionero William Taylor y la idea de ellos era justamente atacar la presencia católica a través de colegios, educación, ¿ya? Y también lo nombro acá porque en 1888 llega a La Serena el reverendo Juan Canut de Pons. Juan Canut de Pons era un hombre de plata, adinerado, ¿no es cierto? Él se baja en Valparaíso, abandona todo, se pone a las órdenes de los sucesores de Taylor, y él viene aquí a Serena, la cuarta región, y de ahí proviene el nombre o el peyorativo de canutos. Entonces es lo mismo que bautistas, cristianos. Si el Señor no viene en 100 años más, quizás después el que haga un estudio de la historia de la iglesia y le toca hablar de los canutos, a esa altura quizás ya ser canuto sea como decirse hoy día bautista. Nadie piensa que bautista es algo peyorativo, ¿ya? Pero así es como nacen los nombres de las distintas agrupaciones que las asocian con personas, ¿ya? Canut de Pons realizó una obra misionera aquí en esta cuarta región, llegó hasta Copiapó, ¿no es cierto? Y sabemos que fue duramente atacado. Él era un hombre con características muy especiales desde el punto de vista de su pasión, ¿no es cierto? No necesariamente su doctrina, ¿ya? Doctrinalmente Canut de Pons era arminiano, ¿no es cierto? Era arminiano y tenía otro tipo, y se asemejaba mucho a la predicación pentecostal con un contexto pobre de la escritura, y principalmente su predicación era una predicación callejera o de la calle, ¿no es cierto? Y un llamado de atención al arrepentimiento, pero hecho en los términos, digamos, de la exposición como parcial de la escritura, no enseñando necesariamente. Sin embargo, deja una huella fundamental porque va a ser la base de lo que va a ser el movimiento evangélico en Chile a partir del año 1909. ¿Ya? Bien. Barniz, el que quiera toda la información puede tomarla de mi pendrive o de la página si la suben o como sea, pero revisarla con más detenimiento, detenerse en algunas cosas que son para mí por lo menos muy hermosas, como la vida de Diego Thompson, la vida de algunos de estos hermanos más contemporáneos que están acá, pastores destacados de iglesias históricas, ¿ya? Jonathan Edwards, lean la biografía de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un hombre realmente, todos estos hombres usados por Dios de manera potente y dejaron todo y dictan pautas respecto a lo que es la fe en Cristo, ¿ya? Nosotros hoy día le estamos haciendo, o lo estoy haciendo, por decir una cosa, un caso de publicidad. Nunca fueron así, pero el tema es que recuerden que nosotros tenemos que aprender de aquellos que caminan como Cristo, ¿no es cierto? Y estos son personajes históricos que vale la pena dedicarle algunos minutos de leer su historia, ¿ya? Charles Finney, bautista. Spurgeon, todos nosotros estamos un poquito más relacionados con Spurgeon, en Inglaterra. Según muchos, tan potente como fue el apóstol Pablo, fue la predicación de Spurgeon en el tabernáculo de Londres, ¿ya? Hoy día el tabernáculo de Londres está vacío. Creo que lo iban a transformar o en un museo o en un restaurante, que es como la moda. En un tiempo surgió la moda de iglesias antiguas transformarla en restaurante.
D.L. Moody, americano también. Campbell Morgan, bautista. Este hombre, hay entrevistas de él. Él era un médico cirujano, muy prestigioso en Inglaterra, y él salió y dejó todo, se fue y se transformó en pastor. Él tenía una afiliación presbiteriana, pero presbiteriano histórico, galés. Maravillosa la vida de Lloyd Jones. Mucha de la doctrina que nosotros hoy día entendemos en la Escritura proviene de Lloyd Jones. MacArthur fue formado por Lloyd Jones, ¿ya? Y así tenemos otros pastores contemporáneos de los cuales podemos aprender, principalmente pastores norteamericanos. Los pastores europeos sanos y de los cuales podríamos decir nosotros son maestros, prácticamente hoy día no hay. El último que murió fue el hermano John Stott, ¿ya? También inglés. Lloyd Jones muere en el 81. Hay entrevistas que le hacen a él en la televisión, hay enseñanza. Están dobladas al español, no son muchas, pero también podemos revisar un poco de su historia y empaparnos de esa pasión y de esa claridad escritural que ellos tenían, que Dios les dio y que ellos compartieron con todos nosotros. ¿Ya? Bueno, eso fue un barniz muy sucinto de las iglesias históricas. La próxima semana vamos a analizar casi exclusivamente el movimiento evangélico que nace en Estados Unidos, el evangélico pentecostal, y cómo rápidamente se traslada a Sudamérica, más que a Centroamérica. Recuerden que Centroamérica tiene un gran tapón en México, o tenía un gran tapón en México, que era el catolicismo romano. El catolicismo romano, después de España, hay algo que nosotros no revisamos en la historia de la iglesia que se llama la Contrarreforma, ¿no es cierto?, que fue la respuesta de los católicos romanos a la Reforma y que se estableció principalmente en España y Portugal. Pero aquí en Latinoamérica hay dos grandes países, o hay dos países donde el catolicismo se hizo fuerte y manejó la Inquisición y todo, ¿no es cierto?, y la Contrarreforma, que fue México y el Perú. ¿Ya? México y el Perú. Bien, ¿alguna pregunta? Conocer la historia, sobre todo para identificar la pureza doctrinal y también para reconocer en la vida de otros siervos, de otras mujeres y hombres a lo largo de esa historia, cómo es que Dios se ha glorificado a través de ellos, y nosotros, como la última parte de esta historia hasta aquí, nos vemos beneficiados de ella. ¿Ya? Acá falta, por supuesto, la Iglesia Apostólica, que la Iglesia Apostólica es, no la colocamos porque básicamente corresponde a todo el libro de los Hechos. Pero una cosa que es importante recordar siempre es que estos dos periodos, ¿no es cierto?, más el de la Iglesia Apostólica, perdón, el periodo de la Iglesia Apostólica y de la Iglesia Primitiva, es un periodo relativamente corto en términos de siglos, son no más de 3 siglos. Si nosotros consignamos que el final de la Iglesia Apostólica es con la muerte del apóstol Juan, en el año, más o menos en el año 100, ¿no es cierto?, tendríamos ahí una claridad de cómo es que y como les dije hace un par de semanas atrás, lo más probable es que terminemos el estudio de la historia de la Iglesia a mediados de junio, ¿ya? Por supuesto que ha sido una cosa muy resumida, pero que espero de verdad nos haya dado a todos una panorámica respecto a lo que es la historia de la Iglesia, y que por sobre todo entendamos la importancia de conocer nuestra historia, porque nosotros somos parte de esa historia también. Somos un eslabón, y hasta que el Señor venga por su iglesia vamos a seguir siéndolo, y si partimos antes habremos quedado en la historia y eso va a seguir escribiéndose, somos parte de eso. Y muchas veces, y en realidad muy pocas veces, para ser honesto, la iglesia, el cristianismo en general, tiene conciencia de su historia. Entonces, ya expliqué largamente las razones prácticas las puertas del infierno nunca prevalecerán sobre la iglesia nunca ha desaparecido, ¿ya? Pero se pierde su rastro histórico, por decirlo de alguna manera, cuando comienza este proceso de la iglesia imperial, que más o menos dura también unos 2 siglos, en el que comienza este proceso de
que la raíz primaria comienza a perderse el rastro por causa de la irrupción del catolicismo romano, que va a dar lugar a la época más larga de esta historia, prácticamente 13 siglos, sumergidos en un oscurantismo bíblico que ciertamente va a influir fuertemente en lo que van a ser los periodos posteriores y donde nosotros estamos ahora, ¿ya? Entonces, quiero que entendamos eso porque justamente cuando hablamos nosotros de la reforma, y recuerden que tratamos dentro de la reforma esta etapa tan importante que es los prerreformadores. Muy buenas noches, hermanas, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Y ahí está lo que hemos revisado del tema de la historia de la Iglesia a partir del mes de marzo, del 7 de marzo de este año. Y nos encaminamos ya a terminar mayo. La Iglesia cristiana era, y el cristianismo estaba más bien identificado como una gran unidad, independiente de las diferencias que existían, y por supuesto el tratar de herejías incorporarse y perturbar la pureza de la Iglesia, pero el concepto cristiano estaba bien identificado, es decir, la gente de aquella época, la sociedad de aquella época podía perfectamente identificar los cristianos, ¿ya? Los cristianos. Durante el periodo de la Iglesia primitiva, que fue el primer capítulo que nosotros vimos, ciertamente esto se continuó. Y este periodo dura más o menos como 200 años, ¿ya? Y tenemos prácticamente una continuación del modelo apostólico, extendiéndose mayormente dentro del Imperio Romano, pero también muy fácil de identificar, al punto que era también fácil de perseguir, ¿ya? Entonces, esto es importante porque esas son las raíces primarias que se van